Bueno, importante la información, porque en definitiva es eso, para saber ponderar, evaluar cuál es nuestra actitud frente a estas cosas importantes que estamos hablando, cuando los que tienen la palabra calificada obviamente son o funcionarios del área de salud, como en este caso el doctor Biotto, o el doctor Malamud, como referente de la medicina y del transitar por la profesión durante tantos años, un profesional reconocido en la comunidad. Nos queda, bueno, más allá de llevarle tranquilidad a la gente, como lo han hecho los dos, ambos, hablar un poco de la cuestión más puntual que nos convoca, doctor. Un poco tiene que ver también con... pido disculpas, no estoy bien de la garganta. ¿Cómo estamos en relación con el transcurrir breve de este gobierno que lleva adelante Fernández, en relación con, y tantas veces hablamos de la herencia, pero bueno, indudablemente que la herencia ha sido un condicionante tremendo, casi impiadoso, para cualquiera que hubiera asumido la responsabilidad de conducir la Argentina, ¿no? Un poco de esto se trata. Bueno, ante todo, nuevamente gracias por la convocatoria. Ya vamos a hablar también del Museo Ambato, obviamente. Bien, gracias por la convocatoria. Estamos a último día, un día prestado de febrero. Sí, es un 29. Pues sí. Y mañana comienza el mes de la memoria. Antes, con vos esperábamos el día 24 de marzo, no había nada. Estábamos en la década del 90, pasó la década del 80 con la recuperación de la democracia y el nunca más, y el juicio de las juntas, y era otra perspectiva, ¿no es cierto? Ahí quedaba atrás toda la lucha inclaudicable de las abuelas, de las madres de Plaza de Mayo, que pusieron el pecho, la cara, todo ante el mundo para denunciar lo que estaba ocurriendo con las graves violaciones de los derechos humanos. Y comenzaba una nueva etapa. ¿Me permite un asterisco? Yo recuerdo la imagen cuando la gente se animó a hablar, cuando vino la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, abrieron una oficina en la Avenida de Mayo, y allí uno que todavía tenía el temor, porque estábamos en gobierno militar todavía, se llenó, había 200 metros de cola en esa oficina, que había funcionarios de las Naciones Unidas recabando denuncias de argentinos en relación con las violaciones a los derechos humanos o con la desaparición de personas. Ahí los argentinos empezaron a perder el miedo por esto y a imaginar que la etapa del gobierno militar estaba en su agonía, ¿no? Sí. Bueno, en toda esta etapa, el rol de los medios, tanto en cubrir, en ocultar toda la trama perversa del terrorismo de Estado, como las intenciones que tuvieron quienes desataron el terrorismo, y de los periodistas valientes que comenzaron a dar la cara y a costa de su vida, como el caso de Rodolfo Walsh, en su carta denunciando lo que estaba haciendo la Junta Militar. Entonces, hablar de derechos humanos, y sin hablar en primer lugar del rol de los medios, en lugar del periodista que asume su rol, y el tuyo, que fuiste el primer orador en esa década del 90 acá en La Falda, ante un grupo de 3 personas, o 4, o 5, no sé cuántos éramos, Pocos. Es decir, el 24 de marzo, presente, este es un tema que duele, este es un tema que hoy, 2020, significa un mes de la memoria, una semana de la memoria,
un día que va a ser seguramente muy importante, en medio de una situación siempre conflictiva, siempre. Argentina tuvo problemas durante la época de Alfonsín, la década del 90, al comienzo de la gestión de los Kirchner, y la tenemos nuevamente ahora. Siempre la conflictividad. Y en el fondo está la raíz misma, el del origen de por qué todo esto, por qué necesitaron un plan Cóndor, por qué sembraron de muerte a Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Brasil, y seguimos para el norte, otros países latinoamericanos. ¿Por qué? Bueno, porque atrás de esto estaba el otro gran condicionante, que era un programa económico despiadado de apropiación de bienes de la soberanía nacional de los pueblos, de golpear a las clases trabajadoras. De ser proveedores primarios, Claro. de los países, bueno, del primer mundo, por decirlo de alguna manera, pero particularmente de Estados Unidos. Sí, de que no estallara una segunda y real soberanía, que había frustrado, que todo eso, que el colonialismo había sido reemplazado por el neocolonialismo, y este neoliberalismo que llegó a Argentina con el nombre de Martínez Dios, representaba realmente el objetivo de los grupos de poder. Y para eso tuvieron que ensangrentar un pueblo, y todavía después algunos siguen dudando si hubo 30.000 o 25.000 o 10.000 o 40.000 o 50.000 desaparecidos, sin que a esta altura, hoy 29 de febrero del 2020, sepamos realmente dónde están los cuerpos de los seres queridos, de mi tío, de mis primas y de muchos familiares que todavía no se conocen qué pasó. Entonces, el trasfondo del terrorismo de Estado, el trasfondo, hoy queda bien claro, cuando la misma política neoliberal, que no la pudieron concretar en infinito como querían con la dictadura, cuando se perdió la guerra de las Malvinas, tuvieron que volver a la realidad, y cuando la fantasía del uno por uno con el dólar y el peso también se evaporó, cuando demostró que el país estaba cada vez más endeudado, más empobrecido, cuando nos dimos cuenta que atrás de todo esto siempre estaba el perverso neoliberalismo, que si no utilizaba el terrorismo de Estado con un golpe de Estado como ocurrió en la dictadura, o se ocupaba de otros métodos. Por ejemplo, el susto de la hiperinflación en la época de Alfonsín, una hiperinflación inducida, era seguramente el condicionante para que durante el gobierno de Menem se volviera a aplicar un plan neoliberal tan abrupto. Y toda la fantasía que se creó cuando llega Macri al poder, también sirvió para la fantasía de intimidación, de corrupción, de todos los fake news que hubo, toda la justicia perseguidora de líderes políticos, permitió que nuevamente en Argentina estamos hoy en día súper endeudados y con las consecuencias de un neoliberalismo que no está dispuesto a retirarse. Quiero leer un mensaje que llega de Coti Leiva, sí, que dice: yo estuve junto a mi madre, abuela de Plaza de Mayo, haciendo fila en la Avenida de Mayo para la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Fue tremendo, que es lo que contábamos, que yo veía ahí en la Avenida de Mayo, ¿no? Bueno, no solamente Coti Leiva estuvo con su madre, estuvo acá, creo que en la Fabla fue de las primeras en Ecos de Punilla, y los medios que tuvo de poner, hacer público lo que estaba pasando con los juicios, cuando otros estábamos con otras expectativas y otras, digamos, obligaciones sociales, culturales, profesionales, pero ella estaba y alertando, y todos leíamos la información
que llegaba semanalmente en Ecos, esa voz que nos advertía lo que estaba pasando. Y que, bueno, nunca ocupó el primer lugar que tendría que tener lugar en la historia de la Argentina, de los pueblos, para que no volvamos a repetir historias. Se habló de memoria y verdad en algún momento, Malamud, y yo le quiero decir, y lo digo con toda responsabilidad, porque yo me jubilé como docente y daba comunicación social, digamos, una materia en afinidad con muchos de los temas de la realidad política, social y económica de la Argentina, y cuando a mis alumnos de cuarto, quinto o sexto año, llegando a esta fecha, o con posterioridad, o porque uno asociaba temas con otros temas, uno les preguntaba por el 24 de marzo y se miraban todos. Yo les decía, ¿pero no les enseñaron qué pasó en la Argentina a partir del 24 de marzo de 1976? No, Roca, no sabemos. No. Entonces entiendo que, como otras cosas pasaron, esto ha sido también casi exprofeso que las generaciones por venir o en curso de formación no supieran ni tuvieran idea de lo que pasó en la Argentina en esos días. Bueno, el nuevo secretario de Derechos Humanos de la Nación, Pietragala, Horacio, tocayo tuyo, Horacio Pietragala, Pietragala Conti, creo que se llama, o Corti, dijo de que se perdieron 4 años en las escuelas, no en todas, en muchos lugares los maestros, contradiciendo la voz oficial, siguieron recordando lo que había pasado durante la dictadura. Entonces, pero el objetivo era sacarlo de la memoria, para que no haya lucha por la verdad y por la justicia. Y bueno, las 3 palabras siguen hoy plenamente vigentes en cualquier área que nos estamos ocupando. Y se han sumado a esta historia, contra la historia oficial, otras voces no menos importantes. Por ejemplo, la de los hijos de los genocidas. Las historias desobedientes. Hay un libro que se llama Historias desobedientes. Historias desobedientes de hijos, hijas y familiares de los genocidas. Creo que ellos están marchando y seguramente van a volver a marchar este 24 de marzo junto a las abuelas, con las madres, con los organismos de derechos humanos, recordando el dolor de tener un padre al cual no pueden honrar como padre, porque ese padre no honró la vida, no honró la dignidad de las personas, no honró los derechos humanos de las otras personas. Esto es interesante. Otra cosa que ha surgido es la investigación de otros crímenes que no eran solamente el asesinato, el ametrallamiento, las torturas crueles, la desaparición, que desapareció mi tío y dónde estará, y siempre yo todavía lo sigo soñando, mi tío, de que va a volver o que me va a encontrar. Hablo de mi tío, dando a entender que yo tenía 12 años cuando muere mi padre. Entonces mi tío, los tíos, claro, asumen esa función de padres. Entonces son un poco las guías, los orientadores. Entonces cuando sigo soñando que va... Pero apareció otra cosa muy cruel que se hizo sobre todo con las mujeres. El tema de las violaciones. Sí. Esto se ha visto porque los estudios psicológicos de la crueldad, de las violaciones, de las vejaciones, de los abusos, de exponer la desnudez de la mujer y de otras formas de maltrato, que incluso se siguieron repitiendo cuando volvió la democracia. Los perpetradores seguían con esa temática de persecutoria. Ocupa un lugar también muy importante, porque en gran medida el terrorismo de Estado es el terror, y el terror deja secuelas de por vida, deja lo que se llama el estrés post-trauma. Siempre que tenés, los que has vivido, los que hemos vivido esa etapa, aparece algo de esas imágenes, esos rostros, esas figuras, esos cánticos que hacen revivir el temor a que vuelva de mar.
Y en cierta forma esto es el objetivo del Plan Cóndor y todo lo demás, que los pueblos se paralicen, que no reaccionen frente a los despojos, que aprendan el no te metas, que es, bueno, a vos no te pasó nada, bueno, conformate que no te pasó nada. Cuando yo fui a protestar, a pedir información por mi tío, al poco tiempo, yo creo que se lo comenté acá, un vecino de La Falda, un ingeniero, amigo nuestro, el ingeniero Bonamico, me dice, mira, tengo noticias de que lo mejor para vos es que no sigas preguntando, estamos en plena dictadura, que no sigas preguntando, no sigas averiguando, que conformarte con lo tuyo, que estás vivo. Estas cosas, bueno, son parte de la historia. La razón por que estaba yo vivo era porque le había atendido el hijo y el nieto a Menéndez. Entonces es parte de una historia. Bueno, lo atendí en el año 75, cuando el general Menéndez estaba con su hijo, su nieto, su familia, en la Casa Serrana, en el chalet presidencial. Pero justamente en esa época, año 75, cuando yo lo atendí, los hijos y nietos, en el año 75 se estaba escondiendo acá en La Falda Agustín Tosco. Y acá una vecina de La Falda, hoy en día una persona de una dignidad enorme, era quien lo acompañaba, lo protegía, y alguna vez dará públicamente a conocer toda esa historia oculta de lo que ocurrió acá en La Falda en el año 75, cuando por un lado yo atendía el hijo y el nieto de Menéndez y por otro lado albergaba... teníamos que atender en el hospital de La Falda a Agustín Tosco con una peluca disimulado, mientras